cordial saludo para todos. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del SENA, Centro Metalmecánico Distrito Capital, y tengo el honor de compartir con ustedes esta tercera conferencia web del curso Diseño de Productos Electrónicos con Microcontroladores. El objetivo de la sesión del día de hoy es brindar claridad acerca del tema manejo de salidas LED display y socializar las actividades calificables para la unidad 3. La agenda comprende el saludo inicial. En la unidad 3, manejo de salidas LED display, la socialización de las actividades calificables para la unidad 3, sesión de preguntas y conclusiones. Entonces vamos a partir del concepto para los display, de un concepto básico que viene desde el diodo. El diodo se conoce como un semiconductor, es un dispositivo semiconductor porque se puede controlar el paso de su corriente a través de él. Tiene dos terminales, una que se conoce como ánodo y otra que se conoce como cátodo. Aquí estamos viendo en la imagen los símbolos que tiene. Entonces, sus terminales permiten la conducción de energía eléctrica en un solo sentido. Si lo vemos físicamente, lo vemos entonces, para el caso de un tipo de diodo rectificador, lo vemos como un cilindro negro, donde en su punta tiene de color gris al final. Ese color gris indica que es el cátodo y el resto es la parte que va conectada al ánodo. En el símbolo vemos como un triángulo con una línea al final perpendicular, donde esa línea significa el cátodo. Aquí entonces él tiene dos formas de circulación de la corriente. Si yo conecto con un terminal, si conecto la parte positiva de mi batería al ánodo y la parte negativa al cátodo, estoy diciendo que hay una polarización directa, es decir, conduce si el material es de silicio, cuando hay una tensión superior a 0.7 voltios. Si es de germanio, cuando es superior a 0.3 voltios. Y cuando lo conecto al contrario, o sea, con polaridad diferente a la batería, o sea, lo conecto al revés, hay una polarización inversa, que quiere decir que no conduce el circuito. Hay otro tipo de diodo especial que se llama el diodo Zener, que lo vemos, no necesariamente es de color naranja, también hay de color gris, amarillo, verde y de varios colores, donde el cátodo lo vemos porque cuando es de colores, en la parte final está el color negro. Y su característica es regular tensión, o sea, se me convierte como un regulador de voltaje cuando lo conecto al revés, es decir, en polarización inversa. Su símbolo también tiene una línea perpendicular, pero tiene dos líneas subidas, como si fuera una Z. Entonces, cuando hay una tensión superior, generalmente mayor de 1 voltio, y si es de 5 voltios y le aplico 10 voltios, ¿qué me va a asegurar? Que me salgan 5 voltios por él. Ese es el principio fundamental de él. Resulta que dentro de los diodos existen los diodos LED, que son diodos emisores de luz, que trabajan como un diodo común, pero al ser atravesado por una corriente eléctrica, emite, en lugar de conducir o no conducir, lo vemos que me da valores de luz. El voltaje de operación generalmente es entre 1.8 y 3.8 voltios. Los valores típicos de corriente directa de polarización LED son entre 10 y 20 miliamperios, en diodos de color rojo entre 20 y 40 miliamperios para los otros LED. ¿Para qué me sirve esa corriente? Porque a partir del voltaje que lo voy a aplicar y esa corriente que me consume, puedo calcular por ley de Ohm la resistencia que le debo conectar. Y entonces la resistencia sería igual al valor de ese voltaje sobre la corriente. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tengo un diodo típico de 10 miliamperios y le voy a conectar 10 voltios, 10 dividido entre 10 miliamperios, ¿cuánto me da? Me da 1 kiloohmio, la resistencia 1 kiloohmio. Generalmente, para evitar que se quemen, lo ideal, si no tengo los valores de cálculo, se utilizan resistencias mínimas entre 150 ohmios y hasta 1 kiloohmio aproximadamente. Sus ventajas es que tienen bajo consumo de energía, mayor tiempo de vida, tamaño reducido, resistencia a las vibraciones, reducida emisión de calor, no contienen mercurio. Desventaja es que la frecuencia de luz muy azul pueden ser dañinos para la vista, provocan contaminación lumínica y relativamente caros, se requiere una corriente eléctrica más precisa. Vemos que, por ejemplo, ya está en la parte de los televisores
y muchos electrodomésticos y muchos equipos de dispositivos de iluminación para vehículos utilizan los LED como tal. El, ya el display lo que tiene es que me agrupa en su interior varios segmentos que están conformados por diodos, por eso hablé de los diodos. Entonces, los displays son una serie de dígitos numéricos o alfanuméricos o de símbolos especiales y encontramos de varios tipos. Tenemos el de ánodo común, es decir, el común se conecta a la parte positiva y generalmente le coloco una resistencia para evitar que se queme, y los otros segmentos generalmente se conectan a otro dispositivo que se llama un decodificador de BCD a 7 segmentos para que me haga la operación normalmente. El de cátodo común es que el común se conecta a tierra y generalmente es más costoso porque obliga a que cada segmento se le conecte una resistencia para que no se queme. Y tenemos pues el LED, diodo emisor de luz. Para el caso del curso, entonces muchas veces tenemos que los segmentos, por ejemplo, para el examen o algo, el segmento se coloca H en lugar del segmento G. Pero a veces en los textos encontramos que los segmentos van dirigidos A, B, C, D, E, F y G, sino que aquí para el caso del material que viene en el curso se coloca como H y de pronto en la evaluación también se la va a tener en cuenta como H. Entonces, esa es la estructura como vemos aquí. Entonces, con él podemos generar, de acuerdo a los valores que queramos tener, si queremos ver el 0, pues me prendería el segmento A, B, C, D, E y F. Si quiero prender el 1, el segmento B y C. El 2, el segmento A, B, H, E y D, y así sucesivamente, de acuerdo a lo que quiero visualizar. Entonces, con los microcontroladores, entonces, ¿qué ventaja tengo? Es que si yo lo fuera a hacer con electrónica digital normal, necesitaré ese codificador de BCD a 7 segmentos. Aquí en el microcontrolador, divinamente lo que hago es, hago un sistema de codificación del display de forma hexadecimal y de acuerdo a sus valores que quiero prender para dar salida, le doy en valor ya sea binario o hexadecimal los que quiero prender y los conecto simplemente directamente a los puertos y ya no tengo problema. Porque a veces en muchos circuitos, si va a contar, generalmente tengo que hacer como una corrección. Entonces, cuando me da números, entonces el 10, el 11, el 12, el 13, tengo que hacer un acarreo para que me quede en forma decimal y ver la visualización. Entonces, ya aquí con el microcontrolador lo puedo hacer directamente. Entonces, en un microcontrolador, de acuerdo a la entrada que quiero y quiero visualizar, simplemente hago la codificación como tal. En los display también encontramos los display screen, que son una especie de displays alfanuméricos para escribir palabras en paneles similares a los de 7 segmentos. Pero ¿cuál es la diferencia? El número de LEDs que ellos tienen, ya que se pueden escribir letras, generar palabras o frases completas. Los normales son de 14 o 16 segmentos, es decir, tienen 16 LEDs. Pero también hay mallas de muchos LEDs más llamadas matrices de LEDs. Aquí, si ustedes, aquí está el área tecnológica, si quieren como complementar más acerca de esto. Ahora vamos a socializar las actividades calificables de la unidad 3. Dentro de la unidad de las actividades calificables de la unidad 3 tenemos entonces como actividades un taller y el foro temático 3. Entonces aquí en este caso, en la solución del taller lo va a socializar. Entonces, recuerde que nuestro curso está más enfocado que a realizar programación, por eso pues se deja como una parte opcional el plan de mejora que va a socializar ahora. Los que quieran pues desarrollan un programa, muestran todo el proceso y lo hacen en un video, o que quieran pues visualizar de una aplicación que ellos requieran, o para aquellos, para el general, lo más importante es si ya tengo los conceptos básicos de electrónica, sé cómo funcionan los microcontroladores, es cómo aplicar todo eso en la resolución de proyectos. Porque muchas veces nosotros tenemos, es que queremos hacer cosas, pero no tenemos en cuenta algo que es las necesidades que hayan en el mercado, en el cliente. Entonces no genero innovaciones. ¿Por qué? Porque hago algo que me gusta solo a mí, pero no se vende y no genera flujo de caja y puede generar frustración. Entonces, con este curso lo que hemos ido encaminando es todos esos elementos que debemos de tener para llegar a eso, para llegar al diseño de un producto electrónico y que sea factible de comercialización. Entonces, la primera actividad consiste en que usted consulte
¿Cómo pueden aplicarse los microcontroladores en áreas como la industria automotriz, la medicina, la robótica, la parte aeronáutica, donde diga de acuerdo al área mencionar 2 aplicaciones mínimas que puede tener por área? Bueno, entonces, por ejemplo, en el área automotriz podríamos decir, yo puedo, en el caso de las motocicletas, yo puedo hacer un sistema de control de inyección electrónica para mejorar el consumo de combustible a vehículos que no lo tienen o a vehículos que son carburados. O yo puedo, entonces, otra aplicación que se puede tener. Bueno, puedo realizar todo el monitoreo a través de sensores y actuadores para verificar el funcionamiento, diagnóstico de la moto o si fueran un vehículo. En la medicina, entonces, y es donde ya viene la parte biomédica. Entonces, en la biomédica, bueno, ¿cómo podemos entonces aplicaciones sencillas con microcontroladores, como hacer un sistema de control de turnos para el llamado de pacientes y que me registren una base de datos? Por ejemplo, la información, si las personas cuando a partir del turno, cuando las atendieron, o el sistema de control de llamado a enfermeras, donde yo puedo tener también información con una base de datos para determinar si los pacientes que están en cuidados intensivos, intermedios o en observación general, en una habitación normal en tratamiento, el tiempo de atención, y eso me ayuda a controlar todos los sistemas de control de calidad y evitar que pasen eventos adversos y tener un soporte de que se ha atendido con calidad y que la atención entonces sea en tiempo real y que tenga registrado, porque muchas veces se tiene de forma análoga y entonces lo que hacen el llamadito a la estación de enfermeras, van y asisten. En cambio, si lo tienen microcontrolado, podemos tener una gran información y monitorearla. Inclusive hasta se le puede incorporar que haga un llamado y le envíe un mensaje de texto al médico, a la enfermera, al tratante. Entonces, se pueden hacer muchas cosas con esto. En robótica, generalmente debemos de tener en cuenta un elemento fundamental. Cuando yo hablo de robótica, simplemente lo que hago es control a través de sensores y actuadores para, para generar acciones. Entonces, un robot sencillito puede ser un carrito, un carro de juguete, donde yo tengo unos sensores para que, por ejemplo, lo puedo hacer con fotorresistencias. Si yo lo alumbro, él va a tener una acción para que me mueva adelante, atrás o evada obstáculos. Entonces, ahí estoy haciendo robótica. Ya lo que pasa es que con electrónica análoga, digital, yo puedo hacer pues ese control de una vez directo. ¿Qué ventaja me ofrecen los microcontroladores? Entonces, ¿dónde quiero? ¿En qué aplicaciones? Es que yo puedo hacer mayores actividades, mayor procesamiento de información, no solo estar condicionado a una acción instantánea, sino que puedo retener el tiempo, o sea, puedo tener estadísticas, puedo generar más acciones. En la aeronáutica, por ejemplo, casos como el control de los alerones, la información climatológica, y de acuerdo a eso que me pueda dar una acción de control. ¿Eh? Y usted pues puede plantear un área común de acuerdo a lo que hay. En ese consiste la primera actividad de consulta. Aquí pues unos casos como podrían llenarlo. La B consiste en que consulte sobre otras tecnologías utilizadas para el diseño de productos electrónicos como los controladores lógicos programables, los microprocesadores, los procesadores digitales de señales, y hacer una comparación analizando las ventajas y desventajas de los microcontroladores con todo esto. Entonces, el controlador lógico programable es generalmente un computador industrial donde está diseñado para trabajar en condiciones hostiles. Tiene generalmente un buen soporte 12 por 24, 7 por 24 por parte de los proveedores. Tiene 4 formas de programarse, entonces una es por texto, texto estructurado, por diagramas de flujo, bueno, por texto estructurado, por bloque de funciones, que es una especie de cuadros donde coloco los comandos como si fuera un simulador electrónico, eh, escalera o ladder o lenguaje de contactos, y la otra es gráfica de función de control de estados de transición, que es otra forma. Entonces, cuando yo veo la representación normalizada y miro las diferentes formas de representar. En los microcontroladores generalmente se pueden programar. Entonces, si ustedes ven a mi edulog de microcontroladores, ustedes van a encontrar de que ahí encuentro herramientas para programar el entorno visual. Entonces, ahí, por ejemplo,
para los de la familia de microchip. Entonces está el NIPLE. Como a partir del diagrama de flujo puedo generar el código ASM y de ahí con un compilador genero el ejecutable y ya tengo pues el programa listo. Los que son con Arduino, entonces vemos que en Arduino también se puede programar desde un entorno gráfico a través de Scratch o también de texto estructurado, que son comandos muy parecidos al C. Entonces, ¿qué ventajas o qué desventajas pueden tener uno frente al otro? Entonces, por ejemplo, el microcontrolador, pues tiene mayor aplicación en la industria, está construido para trabajar en condiciones hostiles y tiene protección contra el ruido y tiene muy buen soporte por parte de los proveedores. Eh, entonces, eso es la ventaja que tiene el microcontrolador. Eh, que frente al microcontrolador del PLC. ¿Qué ventaja tendría el microcontrolador respecto al PLC? O sea, eso que acabo de decir entraría en desventajas. En ventajas, listo, el microcontrolador es que yo lo puedo adaptar a un proceso específico. ¿Qué desventaja? Tengo que tener, entonces en el microcontrolador, es que tengo que hacerles unas protecciones especiales, pero pues ya hoy en día con el avance de la electrónica de pronto se puede hacer, entonces eso es generalmente lo que ustedes tienen que hacer. El microprocesador, haga de cuenta, el paralelo es como un computador normal. ¿Qué ventajas y desventajas tienen respecto al microcontrolador? Vimos, entonces aquí es donde recopilamos parte de lo que vimos en la primera conferencia web. Y los procesadores digitales de señales, que son ya más dedicados a eso. Entonces, esa es como la parte de consulta de esa primera parte. Ya en la segunda parte del taller, entonces donde viene la parte ya de la propuesta. Entonces, es que usted realice una propuesta sobre el diseño de un producto electrónico que soluciona una necesidad en su casa, trabajo, zona, barrio, ciudad donde vive. Entonces, recordemos, un proyecto nace de una necesidad, un problema, una necesidad insatisfecha, lo que constituye un proyecto. Entonces, por ejemplo, yo digo, venga, es que una cosa es decir, yo quiero hacer esto, un control de iluminación, un control de riego para el jardín, quiero hacer un control de alarmas de protección para las puertas y ventanas. Listo, eso es lo que quieres hacer, esa es la situación. Pero ¿cuál es la necesidad? Bueno, entonces yo puedo hacer el control de riego del jardín para optimizar los cultivos y la vida útil de ellos o poder tener otras alternativas de cultivos y de pronto proyectar eso como que fuera como una especie de invernadero a otros cultivos que sean productivos. Entonces la necesidad, porque quiero incrementar más mis ingresos a partir del jardín que tengo en la casa. Bueno, entonces que estás sublimitado. Entonces estoy hablando del problema y ese problema va a ser la solución con ese dispositivo. Por ejemplo, es que eh, quiero, entonces encuentro, por ejemplo, que el vehículo, mi vehículo, está propenso a robos, entonces es necesario diseñar un sistema de alarmas eh, basado en microcontrolador para evitar el robo. Y entonces, ahí estoy diciendo la necesidad, listo, la necesidad sale del problema. Y entonces, ¿qué situación puedo hacer? Entonces, para evitar el robo de mis vehículos, entonces deseo realizar un sistema de alarma microcontrolado y que me pueda enviar, si estoy lejos, una señal por mensaje de texto, eh, de que me informe de que mi vehículo fue movido o sufrió o alguien está muy cercano en un lugar donde no debe estar. Eh, y si en caso que fue movido, que me mande una señal del GPS donde está ubicado para hacer el rastreamiento. Entonces, ahí puedo trazar de acuerdo a eso, de ese problema defino las características generales del producto, funciones, materiales, de lo que estaría compuesto y sus partes. Entonces aquí es muy importante tener, listo, tengo el microcontrolador con que va a ser el programa. Entonces depende de qué es lo que quiera. Si yo quiero controlar el riego de mi jardín, entonces debo tener unos sensores. ¿Qué sensores puedo tener? Bueno, lo quiero controlar el riego de acuerdo a la iluminación. Bueno,
lo quiero controlar el riego de acuerdo a la temperatura. Entonces, tengo que tener un sensor que me identifique si es de día o de noche, qué tipos de sensores existen. Entonces, y me recuerdo la conferencia web también que dimos en la primera unidad. Necesito entonces el clima. Entonces necesito un sensor de temperatura. ¿Cuáles puedo utilizar? Ya, listo, tengo el microcontrolador que va a hacer el proceso. ¿Y el actuador cuál sería? Bueno, entonces necesito un actuador, entonces necesito una electroválvula, ¿qué necesito como tal? Si yo lo que quiero decir, bueno, entonces, ¿qué es para controlar la seguridad de mi casa en puertas y ventanas? Entonces, ¿qué tipo de sensores puedo tener? Bueno, pues para la apertura, cierre de ventanas puedo tener un microswitch o puedo tener un sensor óptico o por infrarrojo. Listo. O por fotorresistencia, que me detecte el movimiento. Ya tengo el procesador y la salida de los actuadores. Entonces el actuador va a ser una alarma luminosa, una sirena que me alerte, o me va a mandar también a través de radiofrecuencia un mensaje de texto al celular. Ahí ya estoy diciendo que, qué elementos y qué funciones cumpliría cada una de las partes, donde el procesador va a hacer el control. Entonces ya a partir de eso voy al punto donde defino ya qué sensor específicamente necesito y cuál va a ser su propósito, el controlador, qué microcontrolador voy a utilizar, si va a utilizar un PIC, voy a utilizar un Arduino, un Cortex, un Atmel, una T-Mega 16, a T-Mega 30, o sea, qué microcontrolador voy a utilizar y definir qué actuadores voy a utilizar y cuál es el propósito. Entonces ya teniendo ese elemento claro, ya elaboro un esquema de dibujo del producto electrónico diseñado especificando su estructura física, es decir, la ubicación de los dispositivos en el sitio de implementación, la estructura de funcionamiento de entradas y salidas, que puede ser a través de un diagramita de bloques, donde veo, aquí tengo mis entradas, que hacer estos sensores, aquí tengo el microcontrolador, aquí tengo las salidas y esto va a estar ubicado en tal área, cuál sitio de la implementación. Ya la estructura de funcionamiento, entradas, señales y salidas del microcontrolador. Entonces ya en eso, ya ahí entonces no les estoy exigiendo que me tengan que hacer el programa o el diagrama de flujo, sino al menos una descripción general que la pueden tomar de la segunda conferencia web, donde está el esquema del microcontrolador, mis entradas, mis salidas. Entonces ya tengo como la estructura de funcionamiento. Ya el punto D es elaborar una propuesta para reciclar materiales y manejar productos electrónicos en desuso, dañados o obsoletos en su barrio, comunidad o colegio. Aquí entonces es donde ustedes den una descripción de qué propuesta van a hacer, con qué característica y con qué participantes. Ya al cumplir estas 4, entonces, ¿qué tendríamos? Con eso ya cumpliríamos con la solución del taller 3. Hay unas opciones de plan de mejoramiento que las puse ayer en el canal WhatsApp. En el día de hoy se va a enviar al correo electrónico. ¿Es plan de mejoramiento qué es? Si yo estoy atrasado, no he hecho nada, necesito, entonces quiero aprobar el curso. eh, no me siento que no me ha ido bien en las evaluaciones, así la repita. No, entonces tiene las siguientes 2 opciones. ¿Hasta cuándo? Hasta el 12 de mayo, 7 de la mañana. La primera es, realice el sondeo inicial, realice el sondeo de evaluación del programa y elabore el taller 3. Con eso seleccionará lo que falta ahí en D. Pero el taller 3 es lo que acabamos de explicar, completo. Entonces, si usted hace una parte y está incompleto, pues queda no aprobado. Tienes que comprar todos esos elementos. La opción 2, como alternativa al taller 3, entonces ustedes suben en lugar de taller 3, colocan plan de mejoramiento DIPEMI, diseño de productos electrónicos con microcontroladores. Entonces ustedes hacen un video con su nombre y una aplicación que demuestre un proceso de programación y simulador del microcontrolador. Entonces, yo puedo utilizar. Entonces es que ya he cacharreado algo. Entonces aquí voy a compensar los que ya han trabajado con microcontroladores, donde definen un problema, a partir de ese problema lo van diciendo y muestran su programa y cómo realizaron el código, generaron con el compilador el código .exo.bin, cómo lo simularon y cómo lo encuentran funcionando. No es necesario en Protobar, porque, por ejemplo, yo puedo utilizar el Proteus para simular tanto Arduinos como los PIC, otros microcontroladores. Si solo tengo PIC, está el PIC Simulator. En Arduino también está su simulador como tal, el Tinkercad, donde puedo ver también en tiempo real la funcionalidad. Entonces ya es utilizar los recursos que ustedes puedan tener. Entonces, aquí pues saben que en el EduBlog están códigos con código ASM, por ejemplo,
para microcontrolador PIC, que es lo que tenía generalmente el curso, la semilla. Entonces, para un display, para prender y apagar un LED, para un LCD, o miran en el EduBlog, que hay unos ejemplos de programas en conferencias que hago en cursos, donde ustedes pueden hacer todo el ejercicio. ¿Y qué es lo que hacen? Ustedes suben reemplazo del taller 3, escriben nota plan de mejoramiento, lo pueden subir a la nube de YouTube o YouTube y compartir el enlace con permiso de edición, y así pues y presentas el sondeo inicial, que es una encuesta, y el sondeo de evaluación del programa, que es otra encuesta. Simplemente entrar, participar y llenar la información, y con eso cumpliríamos para aprobar el trabajo de la unidad 3. Entonces, aquí pues yo tengo que corregir es la solución del taller 3. Listo. Aquí, en este caso, también tenemos la participación en el foro temático 3. La participación en el foro temático 3, ¿en qué consiste? Es que tú, a partir de la pregunta orientadora, no, este no es para este curso. Aquí tenemos entonces el taller 3, y tenemos la evaluación, sí. Tenemos la evaluación como la actividad de solución. La evaluación 3 y solución taller 3. La evaluación, recuerde que es la calificable. Para aprobar el RAP 3. Y el taller 3 es opcional como plan de mejora para aprobar el curso en el caso que les haya ido mal en las otras evaluaciones. Estos son como los elementos claves que es importante que tengamos en cuenta. En este momento, pues no tenemos aprendices que se hayan conectado a la sesión en línea. Se deja esta grabación a disposición de ustedes. Preguntas comunes, entonces, ¿qué han hecho? Y que les he enviado por el chat de WhatsApp, y que les he enviado también por dudas, inquietudes. ¿Qué actividades son para aprobar el curso? Las que están en la guía de aprendizaje, en el cronograma, en el anuncio de inicio de cada semana. Y si no puedes cumplir con esas, recuerda que tenemos las opciones de plan de mejora y incentivos de nivelación que les he enviado. Recuerden, entonces, aquí, entonces hemos agotado el orden del día propuesto. Hablamos más general sobre manejo de salidas, LED y display, partiendo de los conceptos básicos de los diodos, y se socializó cómo hacer el taller 3. La evaluación 3 es simplemente un cuestionario a partir del contenido temático que hay en el curso. Entonces les agradezco su participación. Recuerden, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del SENA, Centro Capital, Centro Metalmecánico, Distrito Capital. Que tengan un excelente día.